Buenos días. Aló, aló. Buenos días, iglesia. Dios les bendiga. Qué bueno es volvernos a encontrar un domingo más, un día más para estar juntos y sobre todo porque en este día se celebra el Día del Padre y queremos desde aquí bendecir, felicitar a todos los padres de nuestra iglesia. Vamos a ver cuántos padres hay aquí, por favor, se pueden poner de pie. Qué bueno, tenemos algunos padres en nuestra iglesia y yo quisiera ¿qué tal si usted se levanta de su asiento y felicita a estos hombres, a estos padres que son ejemplo en nuestra iglesia? Qué bueno. Feliz Día del Padre. Gracias, tocallito. Qué bueno. Felicitaciones. Gracias, mi hermana. Gracias. Elba. Elba. Sí, disculpe, hermana, disculpe. Gracias, Dios te bendiga, mi hermano. Muy bien, muchas gracias. Ustedes se ven muy bonitos desde acá. Esta es la iglesia del Señor, somos una familia. Gracias. Muy bien. Muy bien, pueden tomar sus asientos. Qué bueno, qué bueno. Para hacer énfasis en esta celebración del Día del Padre, hoy he preparado un mensaje referente al perdón del Padre. Y quiero comenzar hablando de una historia que sucedió en la antigua Inglaterra, allá por el siglo XVIII. Vamos a esperar que todos se sienten, por favor. Los niños, por favor, los niños a sus respectivos clases. Gracias. Vamos a esperar. Les decía que en la antigua Inglaterra del siglo XVIII sucedió una historia bastante interesante. Una pareja que no podían tener hijos, de repente tuvieron un varón y este muchacho creció y se hizo hombre. De repente se involucró entre amigos y asaltaron un banco. Él fue tomado preso y condenado, juzgado
a 10 años de prisión. Y al cabo de este tiempo, él escribe una carta a su padre y le pide perdón por lo que él hizo, haciendo énfasis en que él los había avergonzado, porque estos eran unos hombres muy distinguidos, de buen renombre en esa ciudad. Les pedía que lo recibieran en su casa. Y como no sabía si ellos lo iban a recibir o no, él les pidió que pusieran un gran lazo blanco en el manzano que estaba en la parte posterior de su casa. Era el lugar por donde el tren pasaba y era visible este árbol desde el tren. Así que el día indicado, cuando este hombre salió de la prisión, viajó en el tren con destino a esa ciudad. Y mientras él viajaba, el nerviosismo se apoderó de él. Eran pensamientos encontrados entre la felicidad de quedar libre y estar con sus padres y el saber si sus padres lo habían perdonado o no. Así que el tren viajaba y se acercaba a la ciudad y cada vez más la expectativa aumentaba en este hombre. A su lado viajaba una joven a quien él le refirió su triste historia y le pidió que sea ella quien viera el manzano si tenía o no un lazo blanco. Él no se atrevía a mirarlo. Así que cuando el tren por fin llegaba a la ciudad y tocaba su corneta anunciando su llegada, la muchacha miró y vio atrás de esta casa al gran manzano blanco. Pero no había un lazo, había muchos lazos blancos, y muchas manos que se agitaban al cielo, como dándole la bienvenida a él. Así que cuando él llegó a su casa, se encontró con sus padres felices. Se encontró con la puerta abierta de su casa, con su familia, con muchos amigos y conocidos que lo esperaban para darle la bienvenida a la casa. Había sido posible el perdón de sus padres para él. Como les decía, hoy he titulado este mensaje El perdón del Padre. Jesús utilizaba muchos métodos para enseñar. En esta vez Jesús utilizó la parábola del hijo pródigo. No sé cuántos la han escuchado. Una parábola muy bonita, muy significativa. Las parábolas siempre nos cuentan una historia de la vida real que tiene un significado en el mundo espiritual. Así que al entender una historia de la vida real, nosotros podemos hacer una analogía con lo que es Dios, nuestro Padre Celestial. Así que en esta ocasión, Jesús narra una historia. Y esa historia se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 20 hasta el 24. Vamos a leer en Lucas, capítulo 15, versículos 20 al 24. Ustedes saben lo que sucedió con este joven, hijo de un hacendado que tenía mucho dinero y tenía 2 hijos, pero en esta porción de la historia solamente figuran 2 personajes, el hijo menor y el padre. El hijo menor pidió a su padre todos los bienes que le correspondían como herencia y decidió partir a un país lejano, y allí veremos lo que le sucedió a este joven. Los invito a considerar esta escritura. Lucas capítulo 15, versículos 20 al 24.
La palabra del Señor dice así: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hasta aquí la lectura. Oremos. Padre eterno, Padre poderoso, Padre amoroso, gracias por este tiempo cuando ahora tenemos que estudiar tu palabra, recibir esta enseñanza tan significativa para nosotros, especialmente para los padres, porque tenemos el ejemplo de Dios nuestro Padre Celestial, que tiene siempre abiertas sus puertas para recibirlos, no importando cuán sucios o cuán miserables sea nuestra vida. Gracias por mis hermanos aquí presentes. Gracias porque también ellos son algunos padres de familia y tienen sus hijos. Y tenemos que seguir este ejemplo y este modelo para que nuestros hijos también copien de nosotros estas ideas y perdonen a sus hijos que vendrán más adelante. Gracias por esta oportunidad. Toma control de este sitio y bendice esta predicación, que llegue, que impacte el corazón de cada uno de nosotros y haga su efecto como es debido. Gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué quiso decir el Señor con esta historia? Repito la pregunta. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús con esta historia? Bueno, muy sencillo. Que Dios su Padre tiene la puerta abierta de su casa para recibir a cualquier pecador que regresa arrepentido, para perdonar a ese hombre que se fue de la casa y ahora regresa y cuenta con el perdón de su Padre. Esta historia nos habla que siempre hay una puerta abierta, que es la puerta de nuestra casa, para compartir con nuestra familia, para recibir el perdón, para recibir la salvación, para tener un nuevo comienzo en la vida, como le sucedió a este muchacho, un nuevo comienzo en su vida. El hecho de que hayamos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador nos da la posibilidad de ser llamados hijos de Dios. Pero muchas veces nosotros en nuestra vida como cristianos le fallamos al Señor y cometemos vez tras vez fallas, equivocaciones que avergonzamos a nuestro Dios. Y esto no quiere decir que nosotros hemos sido excluidos de Dios. Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Pero el pecado hace una división entre Dios y el hombre, como dice el profeta Isaías. Pero Jesús vino al mundo a pagar lo que no podíamos nosotros pagar. Y esta historia nos abre la posibilidad de que como hijos de Dios tenemos la oportunidad de ser perdonados. Veamos por un momento qué le sucedió a este joven, a este muchacho. Como les decía, el menor de una familia, hacendado, con dinero. Y luego veremos qué le pasó al padre de este muchacho y finalmente tomaremos algunas conclusiones que son necesarias entender. En primer lugar, este joven vivía en una casa donde no faltaba nada.
Sus padres tenían recursos, dinero, así que él no tenía que estar pendiente por cosas personales. Su padre le suplía todo. Pero había un problema en él. Él estaba insatisfecho con lo que sus padres le hacían, le daban. Así que en su corazón comenzó a surgir la idea de salir de su casa, de vivir su vida a su manera, de considerar nuevos proyectos, nuevas cosas que pudiera hacer como joven. Así que posiblemente su casa quedaba a orillas del camino, esa forma de transitar de los tiempos antiguos a pie, y él escuchaba cómo era la vida en la gran ciudad, en esas ciudades donde hay cosas que no hay en los pueblitos o en su casa, y entonces él pensaba salir de su casa a ese lugar. En su casa él recibió normas, principios que guiaban su vida. A lo mejor sus padres leían la Biblia y venían a la iglesia los domingos como hoy, pero estas cosas no le interesaban a él. Pensaba que él no podía estar sujeto a límites, a normas que le exigían su padre. Él quería vivir la vida a su manera y ejecutar sus propios proyectos. Por eso nace en su corazón la idea de salir de su casa, porque estaba insatisfecho con lo que sucedía en su casa. Así que un buen día dijo a su padre: Padre, dame la parte de mi herencia que me corresponde. Y su padre, sin pensarlo mucho, le dio lo que le correspondía. Y él a lo mejor le dijo: Padre, muchas gracias por lo que tú me has ayudado y me has cuidado y todo lo demás, pero yo quiero vivir mi vida a mi manera, tengo planes y proyectos para el futuro, y aquí como que estoy perdiendo mi vida en este lugar. Así que su padre le dio la parte que le correspondía. El muchacho hizo su maleta, la hizo muy ligera, porque tenía dinero como para comprarse nuevos estrenos. Así que un buen día se fue y dejó a su padre con el corazón roto, destruido, partido. Ese padre vio a su hijo salir y caminar hasta que se perdió a la distancia. Y desde entonces el padre nunca dejó de pensar en él, pero el hijo dijo: logré lo que yo necesitaba. Y caminó y llegó a una ciudad, a un país lejano. Y allí tuvo la oportunidad de hacerse de amigos, de incursionar en algunas cosas que quizás él no sabía: la bebida, la droga, el disfrute con mujeres hermosas y todas esas cosas que no tenía en su casa. Así que al paso del tiempo, este joven se dio cuenta que los amigos no eran tan amigos porque se amaban y se querían, sino porque tenían algún interés. Y para completar la historia, en ese país hubo una gran hambre. Y de paso a él se le terminaron sus recursos, los malgastó y se quedó sin dinero. Entonces se vio en la triste realidad de una vida miserable, que para poderse alimentar, para poder tener comida, tenía que trabajar apacentando cochinos, cerdos. Este era un negocio vergonzoso para un judío, porque los cerdos, los cochinos, son animales inmundos según sus costumbres, pero él tuvo que hacerlo y apacentaba cochinos. Y de repente pensaba en su casa, en sus padres, en su hermano, hasta que en un momento Dios hizo el milagro. Y dice la Biblia que volviendo en sí, él pensó en su casa y dijo: en la casa de mi padre hay abundancia de pan.
¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de necesidad? Quería comer los alimentos de los cochinos y no podía hacerlo. Entonces él dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces el versículo 20 dice, y se levantó y se fue a casa de su padre. Un hombre que se fue con una carga de experiencia, arrepentido de cómo había desperdiciado su vida. No era verdad que él iba a tener nuevas oportunidades y nuevos horizontes y nuevos planes y proyectos. Más bien, poco a poco, fue enredándose en problemas y dificultades que lo llevaron a una vida miserable, alejado de Dios. Las relaciones con Dios habían roto, habían terminado, y este hombre se sentía solo y desamparado. Ahora bien, miremos un poco la situación del padre. El padre en esta historia representa a Dios. Y este padre lo primero que sintió fue el triste dolor de que su hijo lo abandonara, se fuera de casa. Y eso mismo es lo que pasa en nuestra vida como cristianos. Muchas personas abandonan a Dios, quieren vivir lejos de Dios, quieren vivir su vida a su manera. Ya no está buscando el consejo, la dirección, la guiatura del Espíritu Santo, sino que quieren hacerlo a su manera. Se creen suficientemente grandes para tomar decisiones. Y el consejo del papá y de la mamá no se toma en cuenta. Pero en todas estas cosas hay siempre una lección que aprender. Hay un crecimiento, como les decía en una prédica anterior. Crecemos en las adversidades. Así que este padre, lo primero que se sintió cuando su hijo le propuso que le diera su herencia, es que su corazón se quebrantó, fue roto, fue dolido por esta decisión de su hijo, que ni siquiera le dijo nada, sino que silenciosamente le dio la parte de la herencia que le correspondía y se fue. Pero su padre, desde el primer momento, estaba pensando en su hijo, qué estaría haciendo, estaría en un buen lugar, tuviera su alimentación correcta y todas estas cosas. Todo padre siente ese dolor cuando un hijo se va. En nuestro país muchos de nuestros muchachos se han ido y esto ha causado cierta tristeza y dolor en nuestros corazones, en los corazones de los padres que vieron a sus hijos tener nuevas esperanzas y nuevos horizontes. Pero gracias a Dios, porque en todas las cosas nos ayudan a bien, como dice la palabra de Dios. En segundo lugar, él se preocupó mucho por la situación de su hijo. Siendo aún muy joven, era posible que él se desviara de los caminos que él había aprendido de su padre. Como digo, una familia con principios, con modales, con costumbres de gente correcta. Pero se va a otro lugar donde él vive a su manera y entonces él no sabía, está totalmente desconectado de su hijo. No eran estos tiempos donde tenemos teléfonos inteligentes que rápidamente podemos comunicarnos con nuestra familia donde quiera que estén. En esos tiempos no había nada de eso. Y pasaron días, meses, años, muchos años. Pero su padre nunca dejó de pensar en su hijo. Siempre estuvo pendiente y lo esperaba cuándo iría a regresar. Y escrutaba el camino y miraba el camino y su hijo no aparecía.
Mucha gente transitaba por ese camino, pero ninguno era su hijo, pero él nunca dudó de que su hijo regresaría. Así que un buen día, muchos años después, vio a la distancia a un muchacho, a alguien que venía caminando y como que le pareció que era su hijo. Pero no puede ser mi hijo, dijo. Mi hijo se fue bien vestido, se fue con un buen semblante y todo eso. No puede ser aquel hombre que viene ahí renqueando en el camino. Y siguió mirándolo y mirándolo. Y él dijo, pero camina como mi hijo. Parece que es mi hijo, pero no puede ser. Y cuando lo tuvo más cerca, entonces se dio cuenta que era su hijo. Y dice la Escritura que corrió, no caminó, corrió y lo abrazó. Y lo abrazó, y lo abrazó, no importando cuán sucio estaba. Y lo besó, y lo besó. Entonces su hijo traía un parlamento para decirle a él, y solamente le dijo, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Y su padre dijo, no quiero saber más. Te recibo tal cual como eres. Por eso en la porción que hemos leído dice, lo abrazó y lo siguió abrazando y lo besó y lo siguió besando. Este era un sinónimo, era una señal del aprecio que el padre tenía para su hijo. Y él dijo a los siervos, traed el mejor vestido, el más elegante, y vestidlo, ponedle calzado en sus pies y anillo en su dedo, y hagamos fiesta. Hagamos una fiesta. ¿Por qué? Porque mi hijo se había perdido y es hallado, se había muerto y ha revivido. Y entonces hicieron una gran fiesta porque el hijo había regresado a su casa. Y esto es lo que hace nuestro Padre Celestial. Siempre tiene su puerta abierta para recibir al pecador que se arrepiente. Y no es que el hombre deja de pecar y tiene que volverse a arrepentir, no. La Biblia dice en 1 Juan 1:8, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestro pecado, ¿qué pasa? Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados. El libro de la vida de Dios no tiene enmendaduras, no tiene tachaduras, no tiene borrones. Allí está escrito su nombre, el mío, desde el momento que creímos en Él, que abrimos nuestro corazón y le hicimos Señor de nuestras vidas. Él vino a salvarnos, Él vino a perdonarnos, Él vino a darnos un nuevo comienzo, porque muchas personas se desvían del camino, pero de repente les pasa algo parecido a este joven y entienden cuál es el camino que hay que seguir y regresan a la casa del Padre y el Padre tiene su puerta abierta para recibirlo. A veces nos preocupa o nos llama la atención lo que dice Ezequiel 18:20. Dice, el alma que pecare, esta morirá. Sí, pero no puede morir así por así. Tiene este recurso de Dios que es la sangre preciosa de su Hijo nos limpia de todo pecado. No tiene que morir. Tiene lugar a reconsiderar, a solicitar perdón, a buscar de Dios, a retomar lo perdido, a seguir adelante, tomado de la mano de Dios. Nosotros muchas veces en nuestra vida le hemos fallado al Señor. Por eso Juan escribe,
si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados. También hay otra porción que nos llama mucho la atención, que está en Romanos 6, 22, que dice, la paga del pecado es muerte. Sí, la paga del pecado es muerte, pero Jesús murió por nosotros y pagó por nosotros, y Él clavó en la cruz del Calvario mientras moría la sentencia que nos era contraria, por la cual teníamos que morir. Nosotros teníamos que morir por nuestros pecados, pero Él murió por nosotros, y desde entonces nosotros somos libres de esa culpa. Ahora, era importante lo que este Padre hizo, y eso es lo que hace Dios con nosotros. Él hace con nosotros 4 cosas que quisiera que no olvidásemos. En primer lugar, nos perdona. Esto fue lo que hizo el Padre con su Hijo, que venía todo destruido. Nos perdona. ¿Y qué es el perdón? Es la cancelación total de nuestra culpa. El perdón significa desobediencia a la ley de Dios. Significa separación entre Dios y el hombre. Pero Jesús murió por nosotros y nos dio perdón y vida eterna. Así que usted, como cristiano o como visitante que está hoy con nosotros, usted está recibiendo este mensaje y está entendiendo que lo primero que Dios hace en nosotros es perdonarnos. Y ese perdón es día a día, a cada instante. Cada vez que cometemos un error, tenemos la oportunidad de pedir perdón. Señor, perdóname. Confieso que hice tal cosa mala, perdóname. Y enseguida opera el perdón de nuestros pecados. En segundo lugar, viene la aceptación. A veces nosotros tenemos como ciertas limitaciones pensando hasta dónde hemos llegado, hasta dónde hemos caído al hueco de la miseria, como este joven que salió de su casa y llegó sucio, llegó en unas condiciones deplorables. Pero no, Dios lo acepta a usted tal cual como es. Para Él no hay una persona que crea ser salva por sus méritos. No son sus méritos, son los méritos de Jesús en la cruz del Calvario los que nos dan la salvación. Y su aceptación es tal cual como lo somos, como nos encontramos. No buscando nuestra perfección, sino buscando la gracia, la misericordia de Dios para nuestras vidas. Porque por gracia somos salvos. No por ninguna obra que nosotros podamos hacer, sino por esa fe en Jesús, nuestro Señor y Salvador. En tercer lugar, tenemos la restauración. Dios nos restaura. Y usted dirá, ¿de qué nos restaura Dios? Bueno, restaura nuestra vida a la dignidad de personas, de hijos de Dios. Estábamos antes destruidos, no valíamos nada, éramos peor que un paria del camino. Pero en el momento que nos encontramos con Dios, Él restaura nuestra relación con los hombres, con Dios, y también restaura nuestra dignidad y todo lo que significa nuestras vidas. No basta perdonar nuestros pecados, debemos corregir aspectos de nuestra vida que se perdieron por el pecado y la mentalidad equivocada. Y finalmente la cuarta palabra es gozo. Miren, yo creo que esa porción de la Escritura que dice hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente es auténtica. La dejamos ver en este pasaje de Jesús, en esta parábola. Cuando su hijo apareció, cuando lo vio, cuando lo abrazó, cuando lo recibió, dice que fue un gran gozo. Y él dijo, ¿por qué era el gozo? Porque el hijo se había perdido y ha sido hallado, porque estaba muerto y ha revivido. ¿Cómo no festejar eso?
festejamos la victoria que tenemos sobre el pecado y la muerte. Y Jesús la conquistó en la cruz del Calvario. Y por esa razón nosotros estamos hoy aquí, porque hemos sido perdonados. Jesús hace 20 siglos atrás clamó a Dios diciendo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y ese perdón nos alcanzó a nosotros. Y nosotros estamos aquí, no porque somos los buenos de la partida, sino porque un día nos encontramos con Dios y confesamos nuestros pecados y pedimos perdón por nuestros pecados. Entonces fuimos aceptados, fuimos restaurados y recibimos la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Así que, mis queridos amigos y hermanos que en esta mañana me han escuchado en este mensaje, este es el mensaje de la salvación. Este es un modelo de ser padre, el modelo de perdón hacia nuestros hijos, hacia nuestros hermanos, hacia el prójimo que a veces nos ofende, y necesitamos tener esa restauración de nuestra relación, de nuestra vida. Así que la vida cristiana significa relación, relacionarnos, y nuestra relación debe ser con Dios. Y nosotros no podemos romper esa conexión con Dios, sino más bien estrecharla más y más para lograr tener una vida excelente en el Señor. Y yo quisiera preguntar a algunos de ustedes si ha extraviado el camino, si usted quiere retomar su vida como cristiano, si quiere restaurar su vida o quiere recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Yo creo que esta es una buena oportunidad. Así que yo voy a hacer una oración y luego, si usted quiere, la hace también, la hacemos juntos, y de esta manera usted estará recibiendo a Jesús en su corazón. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta hermosa historia, una bella historia, una gran historia. La salvación del hombre a través de su Hijo Jesucristo, y un Padre que tiene la puerta de su casa abierta para recibirnos tal cual como somos. Si usted en su asiento donde está reconoce que necesita el perdón de Dios, usted puede orar conmigo esta sencilla oración. Padre Celestial, reconozco delante de ti que soy pecador y vengo a ti a pedirte perdón por esos pecados. Vengo a ti porque quiero restaurar mi vida y caminar en tus sendas y ser tu hijo y aprender más de ti. Recíbeme como tu hijo e inscribe mi nombre en el libro de la vida para gozar también de vida eterna. Gracias por esta oración en el nombre de Jesús. Amén. No sé si alguno de ustedes ha hecho esta oración. Si lo ha hecho, por favor, levante una de sus manos. Estamos agradecidos a Dios porque en esta oportunidad hemos celebrado, hemos traído un mensaje para nuestros padres, para los padres, y qué mejor mensaje, considerar a Dios como nuestro modelo, como nuestro Padre Celestial que nos perdona. Yo no sé si los padres que están en este momento aquí se ponen de pie. Yo quisiera que mi esposa tenga una oración por los padres de nuestra iglesia, bendecir sus vidas y darle gracias a Dios por esta oportunidad. Buenas tardes, amados hermanos. Felicitaciones a todos esos padres amorosos y cariñosos que están aquí esta mañana, que han dado muchas veces todo por sus hijos, así como este personaje de la palabra, y que también han tenido muchas veces que perdonar los errores de los hijos, y muchas veces también
que pedir perdón a los hijos por la falla de ellos. Damos gracias al Señor por la vida de cada padre de esta mañana. Amado Señor y Padre Celestial, en esta mañana delante de tu presencia te alabamos y te damos gracias, Señor, por cada padre que está aquí en esta mañana. Gracias, Señor, porque en este día queremos homenajearnos. Gracias, Señor, porque tú nos diste a cada uno de nosotros un Padre que nos amó, que nos cuidó, que se preocupó por nosotros a lo largo de nuestra vida. Cuánto más te damos las gracias, Señor, porque tú eres el Padre amoroso y el Padre eternal. Gracias porque día a día, Señor, venimos ante ti humillados a pedirte perdón por nuestros pecados y recibimos ese abrazo amoroso del Padre Celestial. Gracias, Señor. Quiero pedirte en esta tarde una bendición muy especial para estos padres. Lo bendecimos, oh Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y te pedimos, Señor, que les dé salud, bienestar, prosperidad y sobre todo, Señor, el calor y el cariño de su familia. Los encomendamos bajo un fiel cuidado, con alabanza delante de ti en este día. Amén y amén. Amén. Gracias, maestra.